Eh, bueno, la idea era que pudiéramos ir como pensando a nivel Argentina y en Mendoza, cuál es la realidad del trabajo social clínico y qué queremos, digamos, de eso, cómo lo vemos y qué espacios podemos ir trascendiendo. Digo también esto pensado como en términos de demandas del colectivo profesional a nivel Mendoza, desde lo clínico y desde los equipos interdisciplinarios a nivel privado, digo, pensando en las condiciones laborales, cuál es el perfil de los trabajadores sociales en el trabajo social clínico. Así que bueno, la idea es como un poquito arrancar por ahí, que podemos ir pensando como de eso y después, bueno, al final si quieren planteamos algunas propuestas para darle un poquito de continuidad. Buenísimo. Para los que no estuvimos en el primer encuentro, ¿podés sintetizar un Sí. poquitito? Bueno, y en el encuentro anterior, en el primer encuentro, estuvimos una parte presencial y una parte virtual y estuvimos trabajando lo que tiene que ver un poco con las condiciones laborales, de la realidad actual del trabajo social y de la clínica, porque cuando hablamos de trabajo social clínico hay como muchas conceptualizaciones, digamos, y como muchas formas y miradas de interpretarlo. Entonces, lo que nos parecía importante era poder darle un marco, digamos, que cuando hablemos de trabajo social clínico, ¿a qué hacemos referencia? Primero, para que no haya interpretaciones erróneas, y segundo, para que podamos delimitar también con otras disciplinas, para que no tengamos que entrar en el debate y la contradicción de pisarnos o de tener que debatir o disputar ese espacio con otras disciplinas, justamente para que eso suceda, como tenerlo claro desde nosotros, desde acá de Mendoza, poder plantearlo. Y poder también como acercar al colectivo profesional a plantear como esas bases desde, bueno, el trabajo social clínico en Mendoza o las realidades de Argentina va por esta dirección o por este lugar. Entonces, bueno, ahí darnos esa tareita como de irlo construyendo un poco. Y para construirlo, bueno, creemos claramente y firmemente desde el Consejo Directivo del Colegio y quienes trabajamos también en salud y en los equipos de salud mental, que tenemos que darle como una dirección válida hacia lo que queremos construir en forma colectiva. Digo, también esto no va a surgir solo y no vamos a poder dar lineamientos si no podemos acompañar como esos procesos. Así que bueno, ir como de a poco armándolo y bueno, ir pensando qué entendemos desde ese lugar por este trabajo social clínico. Ujú. Así que bueno, hemos andado por esos debates, esas discusiones, esas charlas. Creo que estuvo interesante. Más la formación que después tuvimos respecto a la experiencia en Chile y bueno, desde Puerto Rico, que era como bien latinoamericano. Mm. Ok, ok. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Sí, no te escuchamos, estás muteada. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Hola a todos, perdón. No sabía que estaba. No, nada, decía que yo había preparado pero algunas cosas que hemos estado charlando, yo, una presentación mínima como para dar como puntapié a todo esto que se abre, se expande, pero que tenemos que volver a concentrar. Eh, es mi manera, es mi forma. Está en debate, pero bueno, ahí te lo mandé a tu chat, a ver si lo podemos compartir por pantalla, y si no, y si les parece, empezamos. Cuando quieran, comparto yo eso. Si no, seguimos escuchándonos y cuando sea necesario, Dale, perfecto. Ahí lo mando y lo compartimos. Bueno, Silvia, ¿querés que te presente o te querés presentar vos, digamos? me parece que formalidades, más no sé si hay muchos más, pero si No, no, están no. los de acá, donde estiró la basta. Sí, por supuesto. Bueno, no, lo que hemos particularmente hablado algunas veces con Rubén y con algunos otros colegas, un poco haciendo trayectorias acá en Mendoza, que las residencias interdisciplinarias tenían explicado la palabra clínica, por lo menos la que yo hice, ya desde la convocatoria del Ministerio de Salud. Así que como que esa palabra, lo clínico,
está como trascendiendo un poco las distintas maneras de enfocar esta tarea que a nosotros nos entusiasma mucho, que es la clínica, y que es la intervención con las personas que requieren nuestra mirada, nuestra potencia y también nuestra guía para acceder a derechos. Entonces, no es la primera vez que toma como más impronta la palabra de trabajo social clínico. En otros lados le dicen de otras maneras, y una de las cosas que a mí me parecía, que por eso un poco está la presentación, que era la propuesta un poco para hoy, por lo menos de mi parte, que hemos escuchado lo conceptual, las definiciones, y me parece que hasta ahora, por lo que yo he leído en las presentaciones, he escuchado a algunas de las colegas a nivel internacional, me parecía que teníamos que hacer ese primer acuerdo. Primero, acercarnos con nuestra propia motivación. ¿Qué hace que hoy la mirada de lo clínico en mi intervención profesional está como haciendo ruido, llamándome la atención, o mandándome algunos lucecitas de colores ahí como para que esté como más atenta? Eso primero me parece muy importante, que las personas que decidan dar el paso de una formación o de querer aspirar a una especialización en lo clínico, es lo primero que hay que definir. ¿Por qué yo, persona, con esta profesión, decido darle esta vuelta y preguntarme sobre lo clínico de mi intervención y decir, de esto me puedo dedicar yo haciendo o entendiendo que justamente la definición de una especialidad es el recorte que yo hago de mi profesión en un campo específico, en una actividad, en una acción que se transmite después en valores para esa, y en formación para esa pequeña selección o modo de enfrentar. Entonces, ahí hay un primer, como una primera mirada de definir personalmente. Si yo quiero hacer de esta manera, porque además de eso hemos aprendido en lo que hemos ido escuchando, que no es decir, es una intervención estanca, es una forma de mirar la intervención y hacerlo con una perspectiva más de estudio, de observación y de generar encuentros diferentes a los que veníamos haciendo. Por lo menos es un desafío. Entonces, en primer lugar, por lo menos desde mi punto de vista, yo quería plantear que todas las personas que estemos acá nos hagamos una especie de introspección y nos preguntemos, ¿qué me motivaría a mí a hacer un recorte de otras miradas posibles y decir, o hacer un recorte y sumar las otras miradas posibles y decir, yo voy a hacer esta especialización en lo clínico? También tiene que ver porque a veces nosotros creemos que la palabra clínico se refiere exclusivamente a una intervención directa con los sujetos en salud. Y entonces en eso, para eso está salud, ¿no? Que tiene las diferentes formas de intervenir. ¿Por qué debería ser entonces una especialización clínica? Y es una especialización distinta, entonces ahí ya estoy dando yo mi posición, es una especialización distinta o una mirada distinta, porque involucra todas las actividades que yo pueda realizar, ¿sí? Y es un desafío y una motivación para eso. Hasta ahí lo motivacional, ¿sí? Después hay toda otra mirada que tiene que ver qué cosas están en el centro de esta mirada, de esta percepción de la clínica. Yo entiendo la mirada de lo clínico que no está sola, que está más unida a la praxis, es decir, a unos conceptos que hemos aprendido, que valoramos desde la universidad, que desde nuestros grados y demás, pero que hoy hacen un bagaje a mis conceptualizaciones, a mi manera de intervención, y si no me los tendría que preguntar, que termina cuáles son las teorías sociales que
permiten esa manera de ver lo clínico. ¿Cuál es la metodología crítica que hay en lo clínico? Yo cuando digo metodología crítica, no es solo la mirada digamos, desde la perspectiva de preguntarnos en cuánto beneficia a los sujetos que se intervienen la mayor percepción de derechos. Cuando mis intervenciones sustentan una metodología y al otro lo empodere, y a la otra persona le dé herramientas de emancipación, que a la otra persona le dé posibilidades de recrear la serie de condiciones que tiene o permitirle una mirada diferente. Entonces, es una buena pregunta para mí, cómo utilizo las metodologías, las técnicas, la entrevista, la visita, lo que sea, ahora que están en estos contextos muy señaladas por el control social, ¿sí? A ver cuánto tiene para pagar. No, si usted no puede pagar acá, vaya, si no, bueno, vaya, y el recorrido de lo administrativo que hace todas estas vueltas, que en definitiva son para cercenar la posibilidad del acceso a derechos. Entonces, esta metodología de intervención, que puede ser la entrevista, puede ser un diálogo en el Zoom, una entrevista telefónica, todas estas metodologías de trabajo, un informe, todas esas, realmente cuando lo posiciones, queda el sujeto participante de esa entrevista o de esa técnica en la cual yo implementé en ese grupo, queda como centro. Y queda como centro en relación a tener mayores herramientas para acceder a los derechos. Eso sería como toda esta mirada que uno denomina clínica, en el sentido en que permite revisar las concepciones teóricas, en darle, no decir ni desechar nada. Puedo tener diferentes posiciones, pero por lo menos me las tengo que preguntar. Diría, en mis términos, no ser ingenuo en las técnicas que aplico, en las propuestas que recibo de cómo implementar tal o cual plan, cómo acceder a todo eso, sino cómo hacer desde esas experiencias en los sujetos un mayor grado de emancipación posible. Y la pregunta, si esa es la pregunta del centro, la pregunta de lo clínico atraviesa cualquiera de nuestras intervenciones cotidianas. Obviamente que eso va a depender también de la confrontación con las teorías, de las preguntas que yo les hago en la teoría, lo de las respuestas y nuevas respuestas que se dan. Creo que en ese sentido es un desafío y por eso me parece que son válidas las preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que me motiva a estar acá en el campo de definir algo de mi intervención desde el 15? ¿Qué mirada puedo hacer a mi recorrido de conceptos? Y ahí también hacer un principio de hincapié en que la teoría social en general nos favorece lectura, ¿sí? Pero hoy también nuestra profesión ha asumido investigaciones, formas, maneras, metodologías, presentaciones, etcétera, que también diría yo, con mucho hincapié, que también tenemos que leernos a nosotros mismos, ¿no? En nuestros escritos, en nuestras reflexiones, en nuestras conclusiones de los aportes que otros nos realizan, la revisión de los conceptos que nos han venido conformando este campus de trabajo social, desde las perspectivas novedosas y desde la perspectiva de las teorías del siglo, englobando en ellas todas, las que son más pedagógicas, las que son más feministas, las que son más desde una mirada de la época de los 70 o más, que hacen esas revisiones desde la conceptualización, que hoy nos siguen trayendo herramientas para eso, ¿sí? Y me parece que eso para mí es un buen punto de partida. Porque lo que yo he visto en los colegas que he escuchado, en el discurso sobre la praxis, vamos bien, ¿no? Pero en las metodologías, en las formas, en los referentes académicos,
nosotros tenemos que poner un esfuerzo en nuestras propias producciones, nuestras reflexiones teóricas sobre esas producciones, y nuestra posibilidad de hacer de eso una práctica. Y me parece que aprenderíamos mucho. Por eso para mí no es grupo, no es la intervención clínica, no tiene que ver con eso, tiene que ver con las herramientas que yo pongo en juego ante cada intervención. Y sumado a eso, también hay que decir, y hay que, en esto de la mirada crítica, hay que reconocer que en ese campo no estamos solos. El campo de lo social, que es nuestro campo de intervención, no somos los únicos que intervienen. Interviene fuertemente la ideología política, el turno que quiere cercenar y acallar determinadas funciones de lo social, intervienen otras teorías o otros aprendizajes, otras convenciones, leyes, series de corpus teóricos, pero también en la acción intervienen. Porque, digamos, quienes salieron fuertemente, por decir un ejemplo, quienes salieron fuertemente a criticar la política sobre las personas en situación de calle, este año, fundamentalmente, fueron organizaciones no gubernamentales. Entonces ahí es donde, cuando yo digo lo político, lo crítico, es decir, bueno, son muchos actores que actúan en lo social. No solo somos nosotros. Ahora, nosotros como trabajadores sociales tenemos una manera, pero también un fin en la intervención. No solo de generar espacios de derechos, mejores calidad, generar una transformación. Entonces, en mi diálogo con el sujeto en el que se interviene, es desde otra perspectiva distinta, es desde la perspectiva ya del hacer juntos para transformar esa realidad, que en este momento, para muchos, sin necesidad de números, es demasiado doloroso, ¿no? Que incluso se intenta tapar y ver cómo se subsiste a costa de grandes sacrificios de salud mental. Entonces, ¿cómo hacer en ese conglomerado para curar? Y la otra situación que yo había puesto, la importancia de sentir que no caminamos solos. Me parece que si nosotros asumimos esta modalidad de intervención desde lo clínico, tenemos que ser muy conscientes que no podemos trabajar solos. En ningún ámbito que querramos hacerlo. Si no podemos trabajar solos, ¿sí? Por eso yo puse supervisiones, sistematizaciones de las prácticas, todo aquello que hace el trabajo en red, que me posibilita a mí reflexionar con otros. Porque en esto de lo social, que no actuamos solos, para transformar la realidad necesitamos a la persona, el sujeto en el cual estoy teniendo una entrevista o una intervención, pero también necesito que el contexto lo mire diferente, que la escuela le posibilite recuperar otras cosas, que la solidaridad se exprese de otra manera. Entonces, necesito eso, necesito alianza, necesito tejido social para hacer esta transformación. Y en ese tejido social yo voy a necesitar con ellos intervenir en el campo. Entonces, la transformación no va a ser solo de los trabajadores sociales, solo de las personas pobres, empoderadas, ¿no? Entonces, esas cosas me parece que son importantes tenerlas como claro frente a una mirada, decir, bueno, mi intervención va a ir por acá, ¿no? Parte de mi percepción la voy a continuar de esta manera. Y obviamente para tener eso, además de las supervisiones, además de la teoría, también pensar en nuestros compañeros, en nuestros colegas, y que hoy estamos con múltiples empleos. Entonces, nos corta mucho eso, la posibilidad, el cansancio, el estrés, nos corta las posibilidades de pensamiento. Entonces, como es muy fácil ponerle una esquemita, pongamos pensamiento crítico, ¿no? Pero bueno, el pensamiento crítico, la transformación social, se construye. No es algo que está diciendo, bueno, vamos por acá, y hacemos estos 3 pasos y tendremos, no. En ese momento, además, hay algo de lo ideológico que está como
interpelando a la sociedad, y a veces en esa síntesis de los procesos sociales, esto desde una mirada más sociológica, de los procesos sociales, lleva un tiempo, ¿sí?, consolidarse. Pero parece ser que en este contexto es un tiempo que no ha empezado hoy, porque en muchas cosas lo vemos ya en síntesis, ¿no? Bueno, toda la situación de blanco-negro, de odio, de racial, de género, todo eso está indicando que hay un proceso que vino de hace mucho tiempo entre telones y que ahora va haciendo como síntesis. Muchas veces no es la que estaría, ni es la más respetuosa de los derechos humanos. Pero también es verdad que es una sociedad en la que los valores digamos, los valores de la modernidad, por así decirlo, que tanto promovimos en toda esta etapa del siglo XXI de los derechos, del derecho, y el derecho de las minorías, y todas las posibilidades de ampliación de derechos, es algo que nos ha entusiasmado a muchos, que ha sido valioso porque ha permitido que una generación completa, ya 20 años casi, una generación completa ha podido desarrollar ese tinte de valores, ese tinte de derechos, ¿no? A veces ahora empieza a tornarse eso en contraposición y todavía no está la síntesis, por lo menos yo hoy día lo pondría en disputa, es cómo se ve esa contraposición con el sujeto individuo, ¿no? Donde el otro no me importa, solo vale lo mío, ¿eh? Y donde todo el tiempo, a nivel de ideología, de medios, nos están imponiendo como este modelo pareciera que se conforma en lo hegemónico. Por eso yo digo que necesitamos mucho de la teoría social, que no somos solo los únicos que trabajamos en el campo para transformarlo, y que además necesitamos como herramientas teóricas, en un desafío a una profesión que se expandió mucho con el Estado. Y hoy justamente es el Estado el que nos dice, todo esto nos sirvió, ¿no? Entonces es como un ataque directo a nuestra identidad profesional. Entonces yo realmente valoro la motivación del colectivo profesional en hacerse esas preguntas. Porque hoy pareciera decir, no, si vos trabajás en el Estado, sos ñoqui, si vos trabajás en el Estado porque querés ganar poco, porque no te querés mejorar, porque no querés crecer, son todos unos mediocres, no atienden bien, me hacen esperar, de parte de los usuarios, ¿no? Me hacen esperar, me dan el turno hoy, falta 3 meses, y todos así. Entonces, está en un momento de trabajo social de poder, por lo menos, resignificar nuestro rol en la sociedad y nuestra posibilidad de sentir que aportamos a eso. Que no es mero ejecutor de planes, ¿no? O de recursos que están ahí, que cada vez son más escasos, entonces se ven más visibles, y nosotros hacemos esa red de intercambios entre los usuarios y el recurso. Me parece que además de eso estamos desafiados a revisar nuestras teorías, a repensar también nosotros el Estado. Los primeros que tenemos que estar seguros, ¿qué Estado queremos? Somos nosotros, porque hemos crecido con el Estado y nos ha dado posibilidades de desarrollo de múltiples maneras. Entonces, ese Estado que tengo yo en mi cabeza, que es el que me formó, yo justo me formé en los 90, así que, bueno. En esa época era como, no había nada de qué referenciarse. Hoy hay, o sí había, pero los más jóvenes, hasta mucho ahora también, no nos creíamos que eso iba a ser tan catastrófico. En los 90 se utilizaron, vía Banco Mundial, palabras queridísimas por trabajo social, como comunidad, desarrollo social, todas esas eran palabras que las usaba el Banco Mundial. Nos proponían programas de desarrollo, pero era tan enlatado que no los podíamos concretar. Entonces ahora creo que tenemos una referencia un poco más cercana en el tiempo a esa etapa para revisar eso, pero también para aprender de eso. Y decir, bueno, esas metodologías, esas palabras, hoy las quieren disfrazar, pero muchos hablan de comunidad,
yo tendría que pararme y preguntar, ¿a qué comunidad te referís? ¿Qué somos la comunidad de la que te estamos refiriendo? Algunos lo confunden con territorio, son otras cosas, a veces con mecanismos de atención, son otras modas, digamos, no otras modas, otras formas de atender al usuario, pero también hay que pensarlo más de fondo. Es más, yo creo que hoy estamos más llamados a pensarlo de fondo para poder salir de esto con estrategias eficaces a lo que nos ofrecen. Porque si no, como que siempre vamos detrás de la cachetada. O sea, me amenaza con la cachetada, cuando yo me quiero correr ya me pegaron. Entonces, bueno, ahí hay que revisar que por lo menos para la otra pueda hacer un esfuerzo y me tirarme para atrás, no sé, hacer algo que motive que eso no pase. Y es tanto el bombardeo que nos están llevando que es difícil. Entonces, a veces usamos un espacio como decir, bueno, intentemos hacer lo clínico como un espacio de trabajo de clínico, y terminamos haciendo bastante más de lo mismo. Entonces, para no caer en esas y no frustrarnos el doble, yo creo que tenemos que hacer como algunos acuerdos, ir construyendo acuerdos, pero acuerdos sobre esos fundamentos, en el cual en el campo no vamos a estar solos. Muchas veces, incluso yo también en consejo odontológico, me han llamado a preguntar, ¿pero cómo? ¿Trabajadores sociales van a intervenir? ¿Van a hacer psicoterapia? ¿Cómo? ¿No? Entonces, bueno, ese es un camino que también hay que desandar. Entonces, hay que revisar en el Totalmente. sentido de volver a construir. Sí, pensaba justamente eso, por ahí un poco esa es la idea, digamos, de la que surge, poder darnos esta posibilidad de poder pensarnos justamente hacia dentro de la profesión y como tal cual lo decís, Silvia, en enclave de endógenamente pensar la profesión y también para poder delimitar, digo, en qué recorrido o hasta dónde, digo, nos va a dar nuestra posibilidad, nuestra capacidad, nuestra formación de poder hacerlo de una manera seria, ética, posible, real, que también no impacte sobre las disputas con otras profesiones ni con los sujetos también. Digo, también cuidarnos hacia el colectivo profesional, que, que bueno, es un espacio que creo que nos podemos dar. Creo que estamos como en esa línea, o en ese instante del camino. Claro, yo en ese sentido rescato la palabra de los clínicos porque no es solo de los médicos. Si nosotros Sí, hacemos totalmente. esfuerzo, la construcción Totalmente. política del contenido que tiene lo clínico, porque implica estudios, porque implica posibilidades de conexión de otras cosas, no de esa interrelación sujeto médico-paciente solamente. Hay mucho más para hacer. Entonces, en ese sentido, yo rescato la palabra especial de lo clínico. Lo que no hay que confundirlo es en creer que eso implica o me da herramientas para ir yo mañana y alquilar un consultorio y hacer de ahí una esfera, que creo que también por ahí lo puse, de los financieros. Eso que también hay que mirarlo, pero entender que lo clínico puede ser mucho más rico si nosotros lo sabemos potenciar a la palabra. Y no es disputa de ninguno de los otros, o en todo caso, todos podemos apropiarnos de esa palabra. Quería agregar algo a esto que decía Silvia. Me parece, bueno, nosotros primero contarles que hemos tenido una experiencia de también ir sistematizando parte del consultor externo, que también es una palabra importada o extraída, digamos, de lo médico quizás, o de otras disciplinas, pero ahí en el Hospital Carrillo hemos intentado con las colegas, propusimos sistematizar y hemos escrito un artículo que después podemos socializar relacionado a la definición, con una idea teórica, digamos, de construcción de ese espacio, en donde hemos podido o hemos hecho el intento de definirlo desde lo disciplinar, digamos, en donde, digamos, de alguna manera lo ubicamos como un escenario de intervención posible y como un dispositivo, digamos, de intervención. Dispositivo lo resalto porque también viene de otras disciplinas, pero es un artefacto que también construimos para poder desarrollar ciertas intervenciones y darle el encuadre, digamos, que eso tiene.
Yo creo que todo esto que por ahí de alguna manera Silvia pone acá, digamos, nosotros en lo clínico, o sea, al menos este es mi entendimiento, ¿no? Lo clínico me parece que es el desafío de poder profundizar en un proceso de intervención, en el marco de un proceso de intervención, en relación a las posibilidades de cambios que se puedan dar, digamos, en un sujeto, en una persona, digamos, en un espacio, en un grupo familiar o en un espacio comunitario. Puede ser una intervención individual, grupal o, bueno, o comunitaria, pero sí para mí toma las características de poder profundizar en base a las herramientas que podemos tener y a la teoría y a la teoría social, tanto en el análisis como en la apuesta de ciertos cambios. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de construir con el otro, es también una apuesta a implicar también, o a responsabilizar, o a problematizar con el otro, la otra, digamos, eh, para poder desarrollar alguna posibilidad de cambio, ¿sí? Cambio, ya sea que tenga el impacto en, digamos, en esa misma persona, en un grupo o en una comunidad, ¿no? Y a su vez, en el análisis, de alguna manera, es poner como en juego eh, todo el análisis de lo micro y lo macro social, como que de alguna manera poder ver esa situación eh, atravesada o donde se hace carne de alguna manera esa, digamos, esa macroestructura o esa microestructura, ¿sí? Eso por un lado, y por otro lado, también implica, a mí me aporta mucho pensar en la herramienta de la planificación social, de la planificación social estratégica, como una herramienta también dentro de la metodología de intervención. Eso también, porque de alguna manera sí me parece que hay objetivos que nos podemos ir proponiendo dentro de ese encuadre de intervención, objetivos, tiempos, procesos, ubicar obstáculos, digamos, posibilidades, oportunidades, y poder generar una estrategia viable, posible, con esa intervención. Bueno, eso, o sea, un poco ese sería el aporte. Yo me preguntaba, no sé si hay alguien más que quiere comentar. Bueno, si quieren, Silvia, ¿vos querés continuar un poquito más? Porque si no podemos... Sí, dale, dale. quería ver si termino con esto Sí, que sí. me parece bien los aportes de cada uno, escucharnos. Eh, ahora voy a los financieros. Entonces, digo, y justo está acá el compañero que va a ser más explícito en esto. Como campo de formación, lo clínico, ¿sí? Puede nutrirse de muchas cosas. ¿Sí? Obviamente, todo lo que tenga que ver con los aportes teóricos nos dan herramientas para la práctica, para estas cosas. Por lo tanto, nuestra intervención, desde esta mirada, incluso desde colegas que he escuchado en estos espacios, me parece que está bueno saber que, como todo, nuestra profesión, con los distintos matices que uno va tomando en la manera que toma los trabajos, que decide emprender en estos lugares, le pone una impronta personal, una impronta motivacional importante. Cuando uno decide hacer ese trabajo, busca su caja de herramientas, muchas de sus teorías y trata de llevar adelante la mejor posible. Entonces, la formación viene a completar esto.
Lo que a mí me parece que hay que tener como en cuenta cuando yo digo los financieros, que también si decido hacer una intervención, no desde el Estado, ¿sí? Algunos le dicen privado, otros le dicen independiente. En el caso tiene que ver con la persona a la cual le trabajo está más diluida. Eso existió, la Caja de la Salud es un gran ejemplo de eso. Entonces, bueno, está. Lo que sí creo que en esto de la planificación estratégica que decía mi colega recién, me parece que es lo que nos permite hacer números reales. Y en primer lugar, yo decía lo del aspecto motivacional. Si yo quiero emprender un trabajo más autónomo en relaciones, entiéndase lo que socialmente, económicamente se entiende autónomo, ¿cierto? Desde la perspectiva no gubernamental, bueno, también tengo que definir mis valores, mis principios, asumir principios, pero fundamentalmente también tengo que revalorizar lo económico. Es una herramienta a veces poco señalada o quizás no siempre fue tan ponderada desde el área de trabajo social, pero son cosas, bueno, hay un nomenclador que dice más o menos cómo tengo que cobrar y demás, pero saber que ningún emprendedor, aún sea el que hace masitas o el que trabaja con intelectualidad más, están muy acostumbrados a hacer algunos estudios de campo. Desde, por ejemplo, quiero hacerlo con un consultorio. O sea, yo haría como un paso antes de llegar a esto, ¿no? Y bueno, no, mañana ya escuché a las colegas, están todas de acuerdo conmigo, de acuerdo con este sentido de esa metodología de lo clínico, pongo el consultorio. Yo le diría, bueno, vayamos un poco más lento, caminemos un poco más lento. ¿En qué sentido? En que ver, bueno, hay que ver los aspectos económicos. Si yo voy a hacer un recorte, voy a buscar como una alternativa real y concreta, una iniciación desde lo privado de esta mirada, como cualquier otra mirada. Pero tengo que hacer menos. Voy a trabajar sola, voy a trabajar con otro, voy a trabajar con grupos, ¿no? Y una cosa que en esa de hacer números, para mí, va en correlato, es qué es lo que socialmente se espera del trabajo social hoy. El del médico, en lo privado, que la mayoría de la gente se puede, y algunos hacen mucho esfuerzo y van y hacen la consulta igual, se espera tener una mejoría de lo físico. Y a veces es tan angustiante eso que estoy dispuesto a pagar al especialista neurólogo que en vez de 3 meses me atiende la semana que viene. Todo lo que me... Porque la salud, podemos ser muy crítica, pero en lo concreto es así. No puedo ir al neurólogo si no esperar en 1 o 3 meses, intento sostenerlo, ver de otra manera y lograr. Bueno, entonces, si yo quiero ofrecer a los ciudadanos de Mendoza una experiencia desde una dinámica de trabajo colaborativa con otros sujetos, bueno, tengo que estar conociendo si esa sociedad está dispuesto a pagar. No que no lo necesite, es otra cosa. No es que no sea necesario, no es que no sea relevante, pero que esté dispuesto a pagar al trabajador social por una prestación específica. En general, esto que estamos haciendo nosotros, hablando de lo clínico, también nos toca que estamos siempre en relación tan directa con el Estado, que en general las personas muy pocas veces, salvo recomendados por algún colega o algún especialista, no llegan a nosotros por el cartel interno. Entonces eso hay que reconocerlo y hay que saber que la sociedad, en eso que yo decía, lo social es un campo de intervención de múltiples profesiones y incluso desde lo no profesional, de muchos actores
Bueno, tendríamos que pensar qué estaría dispuesto un usuario de pagar qué servicio de social. No el monto solamente, el monto es otra cosa. Ahí también los médicos, algunos suben, bajan, según categorías de no sé qué. Pero bueno, por lo menos empezar a pensar que nosotros abiertamente, sola, por eso decía trabajar sola, no, bueno, voy a necesitar derivaciones. Algo que empiece a ser culturalmente válido la propuesta de una guía de trabajador social, de un espacio clínico que ofrezca con grupos, con comunidades, que esté más dispuesto a señalar. Digo, en general, sale una intimación de la justicia, que sería el mismo caso casi, en general no necesitan un trabajador social tan rápido como un médico, ¿no? O como un especialista en determinada materia, un abogado, bueno, que llegó la intimación a la casa. Y entonces nosotros necesitaríamos empezar a revalorizar esto de nuestras intervenciones desde lo más, digamos, desde lo más de tejer redes con los usuarios para que estén dispuestos a la consulta, que a lo mejor nunca la van a tener, o por lo menos por un tiempo, no la van a tener como prioritaria. Porque tampoco se les pasa por la cabeza. Yo quiero ir al neurólogo porque evidentemente alguien me detectó que tengo un problema, si no, yo iría al neurólogo, ¿cierto? Entonces, necesito esos avales, esas recomendaciones de otros profesionales para hacer atención a esa demanda. Y de hecho, muchas veces, cuando las personas van mejorando, a lo que menos van es al consultorio de trabajo social, de consultorio externo. Generalmente, cuando la cosa empieza, toda la parte de psicoeducación que nosotros hacemos o programamos, se va como dividiendo. Entonces, eso es re importante tenerlo en cuenta. No podemos pensar solamente que surge así, porque tampoco a los otros profesionales les es fácil construir su propio camino desde la atención privada. No les es fácil. A nosotros nos va a costar un poco más, que es necesario animarse, pero también es necesario revisar bien las cuentas para que eso no signifique una manera. Yo hace poco estuve revisando algunas cosas para el Congreso y hay gente que contrata desde quién le ha hecho la tarjetita de presentación hasta la página web donde se pueden encontrar todas las acciones que puede hacer el trabajador social en ese espacio. Es decir, evidentemente hay gente que ha podido sostenerse, ha incrementado incluso servicios en la medida que ha podido encontrar un nicho en donde su trabajo es valorado por otros y está dispuesto a pagar. Asesoramiento a familias, bueno, grupos, actividades, y otros incluso han incorporado otras técnicas, más desde el arte, más incluso de sociodrama, han incorporado de otras estrategias de otros lados para consolidar ese espacio de clínico terapéutico, clínico con algunas cosas más de formación. Entonces, también se nos presenta a nosotros, podemos hacer como una manera de intervención, no necesitamos nada. Si necesitamos ser especialistas, tenemos que formarnos. La formación a veces es muy cara específica de los médicos, porque quienes discúlpenme, pero quienes tienen el sentido del poder, de los valores de lo clínico, en este momento, si no son, que acá de Argentina, o hay pocos en la Argentina como posgrados, ¿no? Los hay de Chile o en otros lugares, y son caros para nosotros. Por eso es importante saber que este es un camino que vamos a ir desarrollando y que no termina hoy, ni que mañana con un curso, ¿sí? Y que tampoco es tan sencillo la aprobación académica si nosotros no trabajamos con la universidad o con el área de posgrado, por lo menos, ¿sí? Para que eso sea como reconocido. Yo a veces, y esto lo planteo yo en forma personal y no tiene que ver solamente con esto que estamos hablando hoy, pero yo a veces veo que los colegas son muy bien formados, tienen un montón de conocimientos que han podido realizar,
pero son todas, no voy a desprestigiar por esto, pero digamos, son todas diplomaturas. Chicas, hay que formarse en algo más. O sea, si ya una vez uno hizo una diplomatura y tiene un tiempito y puede estudiar, y bueno, animémonos a una maestría o a una especialización un poco, animémonos también a crecer académicamente, aun cuando nuestra práctica está impregnada a veces en lo cotidiano de acciones como pareciera ser más simples, son académicas, intelectuales. Pero animémonos, porque eso nos permite a nosotros revisar un montón de otras cosas y aportar al colectivo mucho más. Entonces, la clínica como especialización está bueno, pero hay que saber que va a tener un costo, sobre todo al inicio, alto, si lo queremos certificado, ¿no? Y yo decía recién, el Gonzalo, por ejemplo, es un autodidacta en muchos aspectos y se ha formado un montón, pero hay muy poco a veces específico así de decir adopción, ¿no? Que era en un momento uno de sus temas. Y ahora, no, en lo clínico, por lo menos en la Argentina, está siempre muy tapiado por otras profesiones, ¿no? Entonces, eso también, no creer que formarnos en los clínicos es revisar solo la teoría de la psicología comunitaria crítica, digamos. Tenemos que aportarle alguna cosa más. Y está bueno que si nos animamos a este camino, vamos a formarnos y a ser costosos, bueno, hagamos eso, hagamos una especialización, una maestría, un curso de posgrado con una buena cantidad de horas. Eso habla académicamente de respaldo a las actividades que tenemos quienes pensamos de esa manera. Totalmente. Y aparte, bueno, Silvia, yo creo que son conversaciones que tal vez en algún sentido son incómodas y que no estamos acostumbrados a darlas, pero me parece muy importante, digo, para el colectivo profesional pensarlas hacia adentro y darnos esta posibilidad que no es como común, no surge como generalmente, no hacemos como por ahí esos planteos que nos interesan, porque son aspectos que nos interesan, cuánto vamos a cobrar, a quién vamos a dirigir, cuál es nuestra demanda, como pensarlo desde ahí me parece que está genial. Así que bueno, como siempre, te agradecemos un montón por habernos traído eso para pensar este tema de lo clínico. Bueno, y también para pensarlo, digo, en dos dimensiones. Por ahí pensaba en esto de la formación y bueno, los valores que tiene. No lo pensamos como algo superador, creo que por el acceso que tiene y también las diferencias de moneda, digo, no solo en Argentina, sino en otros países, en Chile, en España, en cuanto a sus experiencias. Así que, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o quieren que le demos la palabra al Gonza o dejamos al último para las preguntas o los debates o las experiencias, cuestionamientos. Gonza, no sé si estás por ahí, querés eh, que compartirnos como algunos palos que deberíamos pensar del trabajo social clínico, al menos en Mendoza. Sí, yo en realidad a mí me gustaría poder participar más de la continuidad de este espacio como para ir nutriéndonos, a ver qué es lo que entendemos por trabajo social clínico. Yo todavía no lo tengo, les voy a ser franco, no lo tengo muy claro. O sea, creo que una de las características de nuestra profesión es que está atravesada porque es inherente a nuestra profesión las distintas miradas, ¿no? Y entonces creo que la mirada de la intervención interdisciplinaria en residencias y con la mirada médica, de alguna manera, impregna un poco, por lo menos en mí, ese concepto, ¿sí? Y entonces mientras escuchaba, pensaba un poco en el perfil de lo que comentaba recién Silvia, de que cuando uno va transitando
la profesión va encontrando lugares en los que, o temáticas en las que siente que quiere buscar y profundizar y adentrarse. Y en mi caso fue familia, y específicamente en adopción. Pero el trabajo con familias tiene muchas modalidades y muchas alternativas. Entonces, creo yo que para poder captar mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo social clínico, que es un término que no termino de paladear, así se los digo, no termino de paladear. Alguna vez hemos hablado con Gianni cuando nos cruzamos en el hospital universitario, que yo me siento más cómodo hablando de un abordaje sociovincular. Yo entiendo que aunque trabajamos con personas, siempre trabajamos con personas en relación. En relaciones, digamos, desde familiares, institucionales, comunitarias, sociales, y creo que eso es lo que le da singularidad a nuestro abordaje. Que nosotros, siempre que pensamos a la persona, la pensamos situada en vínculos, no la podemos pensar como otras profesiones, como podría ser tal vez el psicoanálisis, que piensa más internamente. Nosotros tenemos una mirada de las personas en vínculos. Y entonces, bueno, por lo menos mi experiencia en trabajo de familia es hacer un trabajo terapéutico con las personas, no psicoterapéutico. Y ahí escuchaba lo que decía Silvia y pensaba en esto de que hay determinados términos a los cuales que han sido apropiados por profesiones y que nosotros tenemos miedo de muchas veces de tomar y de utilizarlos y de ubicarlos en nuestra mirada. Uno de esos es la noción de intervención terapéutica. Nosotros tenemos intervenciones terapéuticas. Lo que no tenemos que hacerla es desde un lugar psicoterapéutico, porque no es nuestra formación. Pero me gustaría, en todo caso, abrir más y seguir recibiendo y tomando para poder aportar en la continuidad del proceso, ¿sí? de estos encuentros. Bueno, genial, por supuesto que sí, estamos arrancando, imagínate que es el segundo encuentro, así que estamos como en eso. Y en esto que trajiste, Gonza, también pensaba en lo sistémico, en el trabajo social, desde la perspectiva de lo sistémico, digo, pensarlo desde los sistemas. También que es otra discusión que el trabajo social clínico también tiene, pensar esto de lo vincular, lo social y lo sistémico, como en los sistemas familiares, sociales, grupo de pares, instituciones que rodean a los sujetos, digo, también como dentro de las perspectivas del trabajo social clínico. Bueno, no sé si hay alguna compañera, colega, alguien que quiera aportar algo, quiere decir algo, comentar algo, explicar algo, pensar algo. Yo quería agregar que no solo lo clínico coincide un montón con lo que pudo aportar Gonzalo, me parece re interesante. Creo que no solamente desde el trabajo social podemos hacer un trabajo clínico desde lo sistémico, sino también desde otras teorías, ¿no? Porque la teoría sistémica es una entre otras tantas. De hecho, hay colegas que también desarrollan trabajo clínico desde, por ejemplo, una perspectiva psicoanalítica o quizás más en diálogo. No digo que seamos psicoanalistas, pero sí más en diálogo con ese discurso.
Entonces, bueno, por ahí también es como uno va, creo que en lo clínico se puede ir, creo que hay algo que estructura nuestra cuestión disciplinar, que me parece muy bueno esto que por ahí definió Gonzalo, mm, pero sí en diálogo, que el diálogo puede ser con distintas teorías, digamos, ¿no? Como que sea un diálogo posible con otras teorías que por ahí no son específicas nuestras, digamos, con otras teorías, digo, con la filosofía, con las disciplinas del arte, em, con una teoría psicoanalítica, con la teoría sistémica, bueno, etcétera. Perdóname, con esto que decía Ivana, me parece bueno traerlo porque yo creo que una de las características singulares del trabajo social es que tenemos esta capacidad de dialogar con distintas teorías y que eso nos genera una mirada propia. Me acordaba de lo que Carlos Marcheschi traía como lo social, que es esa intersección entre lo macro en tanto impacta en lo singular y lo singular en tanto impacta y configura lo macro de lo social, ¿no? Entonces, nosotros sí o sí vamos a dialogar con distintas teorías. Por eso vamos a tomar cosas del pensamiento médico, del psicológico, del social, del económico, de la filosofía, de la antropología, pero lo específico de nuestra mirada es que toma de todo eso y por lo tanto genera una mirada distintiva. Por lo tanto, cada cosa que hagamos no la podemos hacer desde un solo lugar, sino que va a estar formada por todas esas miradas que dialogan en cada uno de nosotros. Pero también es cierto, como se planteaba y lo decía Silvia también, tenemos que formarnos para esto. Tenemos que formarnos y ahí están los perfiles, están las afinidades. Por ejemplo, yo me he formado más en el psicoanálisis vincular, no porque me crea psicólogo ni sea psicoanalista, sino porque es más afín a la mirada que tengo, y entonces, pero cuando yo escucho a una persona, a una familia, no puedo dejar de pensarla desde un lugar sistémico, no puedo dejarla de pensar desde un lugar político, no puedo dejar de pensarla desde un lugar sociohistórico, y todo eso va generando que después el trabajo con las personas y con la familia sea distinto al que pueden hacer otro tipo de profesiones. Así que desde algún lugar ahí hay una construcción única y no tenemos que tenerle miedo a dialogar. Lo que no tenemos que caer es en tomar como ciertas modas de época, que en esto me acordaba de la década del 90, los que ya somos más grandes, los que tenemos algunas canas, pero me acuerdo en aquella época que a la facultad inclusive llegó el término de gerencia social, y en donde era toda una cuestión de España que venía con toda una teoría del gerenciamiento social, y era como que de repente todas las facultades hablaban de esto. Bueno, es valioso los aportes que hacen en distintos lugares, pero no los tomemos tampoco como que son impactos totales, porque tenemos que generar nuestra propia mirada en relación a eso, ¿no? Sí, totalmente. Pensábamos, nos mordíamos la lengua por hablar, obviamente, y pensábamos eso acá también,
como ir esa línea, justamente, pensar en como las construcciones locales que podemos hacer del mismo entendimiento. Digo, aparte, cuando vemos un sujeto, una persona que viene a la consulta, distintas profesiones entienden lo clínico desigualmente. Digo, como decía la Silvia también recién, el médico va a decir una cosa, los psicólogos van a decir otra cosa, y desde el trabajo social decimos otra, vemos otra clínica, establecemos otros puntos, otros parámetros, y me parece que, bueno, la idea es pensar esas construcciones que tenemos. En Mendoza existe el trabajo social clínico, conocemos, hay muchas colegas que lo realizan en forma privada, en lo público. Digo, hay mucho para seguir trabajando, elaborando, y me parece que, bueno, que está genial que tengamos este paso para poder repensarlo desde ahí. No sé si antes de pasar a algunas propuestas que tenemos, que estaría bueno que las charláramos, si alguien quiere decir algo más, quiere comentar algo más, quiere que hablemos sobre algún punto en especial. Buenas, Yanni, ¿cómo andás? bien, bien. Ahí para que estoy abriendo la cámara. Muy bien. Bueno, con el Gonza por ahí que nos encontramos en el hospital, vamos charlando mucho de estas cosas porque también yo he seguido un poco ese camino de la formación desde el psicoanálisis vincular y que también me ha traído como otras herramientas para poder pensar la intervención. Y la verdad es que varias veces discutíamos con el Gonza, bueno, esto de qué es lo clínico del trabajo social. Y todavía, bueno, ahí yo lo veo como todavía medio difuso, que no logro darle como consistencia, pero sí me parece que está bueno que vayamos avanzando un poco en esta definición de algunas cuestiones que creo que hasta ahora no sé si teníamos tan claras. Y esto de poder pensar que nuestras intervenciones generan efectos terapéuticos, me parece que es muy importante y digo, poder apalabrarlo incluso. Muchas veces cuando hablamos de la orientación familiar, bueno, no son como meras sugerencias lo que uno hace, o sea, uno interviene y eso genera un efecto en el otro. Y creo que hacernos cargo de eso, de la responsabilidad, digo, que implica cada intervención, me parece que es sumamente importante. Ya veremos si después el encuadre es lo clínico o cómo se llame o cómo lo nombremos, pero me parece que son avances en cuanto a poder pensar nuestras intervenciones y a poder como darle, nombrarlas y también asumir, viste, eso que uno genera. Totalmente, pensaba en esto también como dice la Dani, poder darle palabras. Hay algunas capacitaciones que estamos viendo, y bueno, las he ido mandando al grupo para que las vayamos mirando, que son gratuitas, pero bueno, cuando hablemos de las propuestas las retomo eso, pero la idea es que sí, la idea es que podamos irnos como dando la posibilidad de ir conceptualizando qué entendemos de lo clínico, porque si bien es un concepto amplio, cuando lo escuchás a veces por las primeras veces te hace ruido, porque la palabra proviene de otras perspectivas teóricas disciplinares distintas, entonces la construcción ha sido socialmente distinta. Iva, no sé si querías decir algo más, ¿te vi ahí? No. No, en realidad algo como resaltar algo que me parece fundamental, que es, yo creo que no se puede hacer un trabajo clínico si no si no ha habido en el recorrido disciplinar, digamos, o si no se hace en lo disciplinar ese diálogo con con otras disciplinas. No sería posible. O sea, creo que hay muchas herramientas de distintas teorías que permiten esa profundización en las intervenciones que difieren. Yo me atrevo a decir algo, quizás después, no sé, pero hay una diferencia, por ejemplo, entre un trabajo clínico y un trabajo de seguimiento, por ejemplo, de seguimiento, no sé, por decir, un seguimiento desde algún lugar, o sea, me parece que implica poder hacer una diferencia de eso, ¿no? Que es un trabajo más en profundidad y la profundidad la da el diálogo, la posibilidad del diálogo con otras disciplinas y teorías y la formación. Resalto mucho esto que decía Silvia, la formación, porque agudizás la lectura, es poder agudizar la lectura de una situación para poder ver todas las alternativas.
Y eso es gracias a que nosotros también nos abrimos también a dialogar con otras teorías y con otras disciplinas, ¿no? Sí, ya también volvemos un poco a otras perspectivas respecto al objeto de intervención. Digo, que estamos mirando cuando intervenimos y qué escuchamos también de eso. Cuando intervenimos interdisciplinariamente, cada disciplina lo hace desde una escucha respecto a lo que se formó y respecto a su trayectoria formativa universitaria y profesional, digo, y al soporte que hace. No solamente desde lo formativo, sino desde la comunidad que lo sostiene, digamos, la comunidad científica, que en el caso nuestro tiene que ver con las ciencias sociales y con el trabajo social, justamente. Y esto, digo, esta posibilidad de hablarnos como comunidad científica, aunque tal vez no seamos tan científicos, pero tengamos mucha experiencia en la praxis respecto a justamente ese tipo de formación, me parece que está bueno como irnos dándonos para poder abrir esos debates que tienen mucho que ver con este juego entre la teoría y la práctica, en esta posibilidad de que escuchamos cuando escuchamos, que miramos cuando miramos el mismo objeto de intervención o no que otras disciplinas, qué hacemos cuando decimos que hacemos trabajo social, en el seguimiento, como dice la IVA, o en el acompañamiento, o en la intervención, qué es terapéutico y qué no. En eso también yo creo que se nos van a jugar un montón de elementos de qué consideramos que es lo terapéutico o no, y qué rozamos con otras profesiones o no. Yo creo que también la mirada tiene mucho que ver para más, al menos desde los objetivos que nos hemos planteado, de cuidarnos como disciplina y salir o no a debatir y a disputar otros espacios de poder históricamente construidos y socialmente avalados, a que podamos irlo definiendo, bueno, en qué dirección, cuáles son los objetivos, qué entendemos por esto, armar como sentidos comunes, al menos desde esta comunidad. Ahí Aiza y Silvia levantaron la mano, creo que es Aiza primero. ¿Ah? Buenas, ¿cómo están? Nada, disculpas porque tuve que entrar más tarde. En todo esto que han estado aportando desde distintas instancias, en mi caso particular me ha sido un poco más fácil o más manejable en el tema del trabajo social desde un equipo interdisciplinario en salud mental. Es como que está más fácil a lo mejor la diferenciación de los distintos aspectos, entendiéndolo como terapéutico, que me costó un montón, digo, o sea, en años de trabajo entender que era terapéutico también lo que estábamos haciendo desde una mirada desde lo social, acompañando, porque a veces la mirada o la perspectiva de las otras profesiones o de los mismos sujetos respecto a, en la parte del equipo interdisciplinario, te mandan el trabajador social y, no, pero si en el ámbito privado yo no necesito que me busquen un subsidio, yo no necesito que... Entonces, cuando empezamos a atravesar y entender, ¿no? Esta triada en salud mental desde la parte más física con la psiquiatría, o más desde la psiquis, de la personalidad en la psicología, y el atravesamiento social que tienen todas estas perspectivas que atraviesan los sujetos y poder atravesarla desde ahí, es que, por ejemplo, en el lugar de trabajo se ha ido aumentando mucho la adherencia al trabajo social, porque es ver las problemáticas de salud mental desde una perspectiva de la vida cotidiana de los sujetos, que no tiene que ver a lo mejor o únicamente con una cuestión biológica, química, que se trabaja desde la psiquiatría o desde una cuestión de la psiquis. Entonces, pero me resulta súper difícil, por ejemplo, sacar el trabajo social clínico de este espacio que es en el que lo he transitado y que, qué sé yo, por años, por la trayectoria laboral que me tocó, me es fácil verlo ahí, pero me es súper difícil verlo en otras instancias que no sean en salud mental. No sé, si alguno por ahí me puedo orientar. Como trabajo social clínico, porque tal vez esto, la perspectiva de la palabra clínica, es la que nada, nos ha hecho un poco de ruido,
pero que sabemos que se viene trabajando desde muchos ámbitos, que es muy rico y que ha generado terapéuticamente en distintos ámbitos efectos súper, súper positivos en el acompañamiento. Bueno, no, un poco en respuesta a la compañera, lo que yo les quería decir que me parece que son campos de intervención que a veces han estado, pero que nos ha costado, nosotros como profesión, a formar un colectivo, un constructo, ¿sí? Un grupo de estudio que posibilite ir sumando esas experiencias y no evaluándolas desde un lado y desde el otro, ¿sí? Yo que trabajé muchos años en salud mental, te podría decir que cualquier equipo de trabajo es un equipo de trabajo de salud mental, porque si ese equipo de trabajo no hace bien su tarea, no está bien, no puede comprometerse con los sujetos, no lograría el objetivo terapéutico inicial, que es el bienestar de los otros. Y eso, por un lado, así que puede ser tan amplio como la salud mental comunitaria, también, me parece que nos falta eso, espacio para poder reflexionar en conjunto, quizás para hacer una pequeña investigación sobre los conceptos que hay, las líneas que hay. Me parece que hay mucho más de la sistémica, hay todo ahora otras líneas que hay que explorar y me parece que también nos interpelan, ¿no? Cuando decimos, bueno, tenemos que centrar la mirada a la persona y el sujeto que está es un adolescente que no quiere mirar a nadie, es muy difícil poder decir eso si no tiene otras herramientas y otras motivaciones para por qué realizar ese tipo de cosas. Entonces, eso por un lado. Segundo, que los terapéuticos, los clínicos son términos que se utilizan mucho en la medicina tradicional. Entonces, cuando la usan profesiones que no son tradicionales de la medicina, se las mira con cierto respeto. Y también está el otro riesgo que yo, una vuelta, nada, lo escuché en la facultad y eso me sonó más raro, pero que muchas personas dicen que las nuevas camadas de trabajo social que quieren estudiar psicología, pero como es pago, entonces vienen a trabajo social. Eso me parece como una cosa para poder dialogar con otras disciplinas, tenemos que conocer y ser muy buenos en nuestra definición y en nuestra identidad profesional. Por eso yo hacía hoy hincapié, revisemos las teorías, pero miremosla desde nuestra cuestión. Y insisto en eso, porque si no, puedo usar términos médicos o puedo usar el propio trabajo social, pero están vacíos de contenido si no tengo identidad profesional, ¿no? Entonces, apropiarnos bien de las cuestiones que nos regaló, que nos brinda y que nos cuesta tanto para terminar la profesión y recibirnos, bueno, apropiarnos bien de eso y poner esa mirada crítica también ahí, ¿no? Es decir, bueno, yo construyo, por ejemplo, Polari nos diría, todos ustedes hacen multidisciplina, no vengan acá con interdisciplina, porque interdisciplina implica muchos años de campo de investigación y estudio, ¿no? Lo leemos clásicamente a Benito Solari. Y uno diría, bueno, no, pero ahora ya se habla de transdisciplinas, otra cosa, hay otras percepciones, no tan motivadas, no tan unidas a la cura, como es medicina y psicología. Bueno, se está armando pero debemos ser muy generosos en la búsqueda de nuestra propia identidad, para no apropiarnos de términos que son de otros lugares y que nos signifiquen para nosotros un nuevo sentido de nuestra intervención. Yo creo que eso, no sé si es clínico, me encantó la palabra que usó de lo vincular, que usa el compañero. Hay incluso acá en Mendoza una rama de psicología que da formación psicoterapéutica para los psicólogos e invita a las trabajadoras sociales y otras profesiones, que son los de familia, pareja y grupo, que es una línea de la psicología, que ellos están formando y dan cursos, y son pagos también, para la formación desde esa perspectiva que ellos tienen en la formación de lo vincular. Entonces, ahí hay todo un debate porque ellos definen, digamos así, este espacio es para trabajo social y acá vienen los psicólogos porque nosotros trabajamos lo intra, sí, y demás. Entonces, hay
alternativas. Y hay disputa respecto de cuál es nuestra intervención y cuáles no. ¿Sí? Entonces, por eso yo digo, hay que revisar, hay que quedarse con lo de trabajo social, pero revisado, para también no ocupar conceptos o teorías, incluso usarlo vincular, como lo podría usar esta rama de la psicología, sin tener nuestra propia. Nosotros nos vinculamos con las personas desde otros lados y trabajamos lo vincular de los otros lados. Y es tan categórico como lo que ellos trabajan en lo vincular de pareja, de familia, de grupo. Entonces, también son perspectivas de formación que ofrecen, son bastante, no son baratas, como ninguna formación, ¿verdad? Pero en ese sentido me parece que está bueno hacer hincapié que todas las herramientas que nos posibilita la teoría es una herramienta, tiene que pasar por la mirada crítica, no ser ingenuos en recibir, puedo decir eso, que él decía que bueno, que el campo está muy sobrevalorado lo social y además todo el mundo le quiere bajar el precio, ¿no? En lo económico todo el mundo le quiere bajar el precio, pero en lo social muchas veces, bueno, creo que está Belén por acá, muchas veces el trabajo social llega lo que los otros no pueden resolver. Entonces, algo de valioso seguimos interpelando a la sociedad. Lo que tiene que significar eso es desde lo clínico, desde esa perspectiva, bueno, poder trabajar con otros sabiendo que lo nuestro no es el descarte, no se llega a nosotros el descarte, por ejemplo. Esto es un mito que tenemos que seguir, ¿no? No somos los que vamos en la última, bueno, a las últimas que van a territorio, van las trabajadoras sociales, ¿no? El niño faltó 1 mes y medio, capaz que se enfermó, nadie supo, capaz que la madre vino, lo hizo, nadie le importó, pero bueno, faltó 1 mes y medio, vaya a trabajar social. Sí, no ser los últimos que rescatan el sistema. Desde el campo de la disputa en lo social. Tenemos que ser capaces de construir otro tipo de redes para que esa familia esté fortalecida y pueda reconocerse en la comunidad en la que vive. Para eso hay que trabajar mucho. Entonces, las teorías sirven y la perspectiva de otras profesiones sirven, pero también valoremos el aporte innato, diría yo, que damos como trabajadoras sociales. Nada más. Bueno, Bel, no sé si levantaste la mano. Sí, hola, buenas noches a todos, Hola. ¿cómo están? Bien, pero tengo un internet bastante malo, así que puedo ir y venir. Bueno, un poco agradecer el espacio. Por momentos no sabía mucho si tenía que estar en el grupo o sumarme o no, porque tampoco tengo tan claro, ¿no? También me estoy preguntando bastante, ¿no? En relación a este espacio, ¿no? Formativo, esta propuesta. Pude participar de una charla, creo que estuvimos Rubén y alguien más que estamos acá, con la gente de Costa Rica y de Chile. La verdad que creo que estuvo interesante, por lo menos para mí fue bastante rico. Pero bueno, la verdad que en algún punto me quedaba pensando, ¿no? Viendo los que estamos participando y los recorridos diversos que tenemos, me parece que la búsqueda tiene que ver con una especie de paraguas, o es mi sensación, ¿no? Como de empezar a poner bajo algún marco posible algo de lo que venimos preguntándonos y haciendo en nuestras prácticas desde hace muchos años, ¿no? Cada uno con distintos recorridos, formaciones, por ahí los que venimos de la salud mental, con una impronta muy fuerte desde allí, bueno, y otros que vienen de otros espacios, digo, por los que estamos participando, me parece que la inquietud tiene que ver con eso, ¿no? Con que pareciera que desde este lugar del mundo que nos toca, hay poco paraguas para esto, ¿no? Y bueno, escuchando un poco la experiencia de los chilenos, de las chilenas que hablaban, Costa Rica y otros países, evidentemente, en otros lugares, otras latitudes, hay un camino hecho bastante distinto y bastante sistematizado. No sé si es tan distinto, pero sí bastante más organizado, sistematizado, parece que con otra estructura, que acá, bueno, no hay, ¿no? Y no es que no haya trabajo, si queremos llamar clínico, terapéutico, como cada uno le quiera poner, sino que me parece que no está como organizado, sistematizado, ni en la formación de grado, ni en la formación de posgrado, ¿no? Entonces cada uno va haciendo lo que puede, lo que va encontrando según, bueno, lo que necesita
en su recorrido. Entonces, bueno, nada, digo, por eso participo, porque me quedó picando eso, ¿no? Y escuchando un poco la experiencia chilena, la verdad, muy rica, muy interesante. Tenía algunos prejuicios que también me hago cargo, ¿no? Eran míos. Bueno, nada, por eso me parece que estamos aquí, como encontrándole una vuelta a esto de meter bajo algún común denominador, si es que lo podemos encontrar, algo de lo que vamos haciendo en nuestras prácticas, ¿no? Con los sujetos, con los grupos, con las comunidades, con lo que a cada uno le toque o elige trabajar. Pensaba eso, ¿no? Y cómo, por momentos también, tenemos que diferenciar el impacto de la intervención o el núcleo de la intervención desde lo terapéutico, desde lo clínico o sociovincular, como cada uno le llame, de un trabajo social liberal, ¿no? Que serían como cosas distintas. Digo, porque también veo que, evidentemente, que está bueno, que también lo celebro, hay como muchas iniciativas de trabajo social liberal, ¿no? Que es algo que no ha tenido tanto desarrollo. Entonces, por ahí digo, cómo separar un poco estas dos nociones y, bueno, darle lugar a las dos, ¿no? Porque creo que están hoy jugando las dos cosas, por momentos juntas, por momentos no, y, bueno, ese aporte quería hacer. Bueno, Bueno, yo justo ahí con Belén, así medio en línea, sin querer, pensaba eso, en algún tipo también de mirar las genealogías y por ahí a qué nosotros cuando nos preguntamos y nos seguimos preguntando sobre esto de trabajo social clínico, por ahí con las experiencias más desde el sur, digamos, desde nuestro espacio, desde nuestra Latinoamérica, digamos, desde nuestra América. Por ahí como sería como, a mí me da la sensación como que sería algo que nos puede llegar también a abrir un poco más esto de qué se trata, porque pensaba también cuando a veces, no sé si les pasaba, con la especialización de trabajo social forense, a veces el imaginario, digamos, que había es que lo forense estaba también asociado a otras disciplinas. Entonces, como eso, como ir y por ahí mirar qué hay en otros lugares, ¿no? Y eso me parece que está buenísimo porque es como arrancar de las experiencias desde nuestros lugares, desde América sería. Entonces, eso me parece que sería como fundamental, ¿no? Para no caer creo que lo dijo Silvia y también Gonzalo, en algo medio como importado, ¿no? Que no quede solo en eso. Entonces, bueno, buenísimo, celebro esta iniciativa porque hay muchos colegas que indudablemente están interesados. totalmente. Bueno, compas, no sé si como para ya ir dándole una vueltita ahí al cierre, pensándolo, no sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo, opinar algo, traemos algo más. Bueno, si no, hacemos el cierre de la grabación, dejamos acá la grabación para detenernos y pensar un poquito más ahí. Vamos a cerrar, nos vemos, gracias.